agradecerles por el tema de esta invitación. La verdad que me siento totalmente honrado. No sé si logran, por favor, si me confirman, si logran ver la diapositiva. Sí, se logra ver. Se logra ver. Perfecto. Hoy día vamos a hablar sobre el manejo de la ansiedad y los ataques de pánico, que es, en estas épocas es muy recurrente, hay mucha casuística de este tema, ¿no? Los pacientes, más aún por el tema de la pandemia, el confinamiento, las inseguridades políticas y todo lo demás, las personas están presentando mayores niveles de ansiedad. Yo actualmente, bueno, soy director de un centro, hago psicoterapia en mi centro, ¿no? Tengo, pues, atiendo alrededor de 30 pacientes a la semana, pero también trabajo en las clínicas de Mafra, o sea, tengo bastante flujo de pacientes. Y he visto en los últimos meses cómo se ha incrementado el tema de la ansiedad, ¿no? Y sobre todo el tema de ataques de pánico. Pacientes, digamos, pacientes que no eran ansiosos están presentando primera sintomatología ansiosa. Los pacientes que ya eran ansiosos, pero que no tenían ningún tipo de ataques de pánico, ni van a más, o están pasando ansiedad generalizada, o están pasando a tener episodios de ataques de pánico. Y es por el tema situacional, ¿ok? Sin embargo, es importante, pues, que el paciente pueda encontrar mejoría, pero no solamente mejoría con respecto al síntoma, ¿no? Y que hoy día en esta exposición quiero enfocarme mucho en este tema, en el tema del síntoma y el tema del problema real, porque muchas veces los pacientes, e incluso los terapeutas, nos enfocamos en el tema del síntoma, de bajar el síntoma, de que la persona pues pueda sentirse mejor, pero no atacamos el fondo del problema, que es el origen, ¿no? Todo síntoma tiene un origen detrás, un origen histórico, un origen que se tiene que arreglar. Entonces, un primer consejo que les podría dar es, al iniciar la terapia, siempre estar claros con el paciente, ¿no? Contra más explicación le demos al paciente y el paciente tenga más claro lo que le está pasando y cuál es el origen de lo que le está pasando, va a ser mucho fácil que haga un tema de alianza terapéutica con nosotros. En la práctica, muchas veces los pacientes vienen con ataques de pánico, ¿no? Hacemos los procedimientos, le damos las técnicas y el paciente no regresa más a arreglar el problema histórico. Entonces, ¿qué termina pasando? Que en 1, 2, 3, 6 meses vuelve nuevamente el mismo paciente y dice, doctor, tengo ataques de pánico nuevamente, pero yo pensé que estaba curado. Pues es que no has arreglado el problema de origen, que puede ser un tema histórico, puede ser un tema de reconciliación, puede ser un tema trauma de la infancia, pueden ser muchos factores, pero bueno, vamos a irlo viendo. Ok, yo quiero empezar con el tema de un poco de las definiciones, porque encontramos pues que muchas veces los pacientes, incluso los terapeutas, a veces utilizamos un lenguaje que digamos que es poco adecuado, ¿no? La ansiedad la vemos como el malo, el cuco, el problema en sí, y básicamente la ansiedad es un proceso adaptativo, ¿no? Es un tema de, de adelantarse, es un miedo adelantado frente a algo que podría pasar, ¿no? El APA dice que la ansiedad es una anticipación aprensiva ante un peligro futuro que viene acompañado de sentimientos de disforia, sentimientos somáticos y de tensión. Hay muchas teorías con respecto a la aparición de la ansiedad, ¿no? Hay diversas teorías. La teoría que a mí más, digamos, me suena más coherente y más lógica, más explicativa, es esta teoría de la evolución, ¿no? Cuando el hombre pasa de ser un nómade cazador, pasa a ser un sedentario y conoce la agricultura y la ganadería, pues el hombre ya no necesita esas habilidades que tenía antes de defensa, ya no tenía que ser tan agresivo como antes, ni se tenía que defender, ni tener la fuerza de antes cuando estaba libre y no tenía guarida ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué termina pasando? Cuando el hombre pierde estas habilidades, de alguna manera se pone en peligro cada vez que sale al campo. Entonces, debido a esto se desarrolla un primer sistema, que es el sistema del estrés, ¿no? En el cual el hombre cada vez que se enfrenta a un peligro, pues se activa el estrés, la adrenalina comienza a fluir y el hombre tiene mayor capacidad y fuerza, ¿no? Y debido a esto, viene un segundo proceso adaptativo, que sería la ansiedad, que este es un indicador adelantado. O sea, el hombre ya no tenía que ver a la bestia para que se active el estrés, sino simplemente con salir a una zona desconocida, a una zona donde no tenía el control, ya la ansiedad, como un radar, estaba alertándole que tenía que encender el estrés en algún momento. Entonces,
La ansiedad, más que una enfermedad, es un proceso adaptativo que en algún momento se puede descontrolar. Ahora, el problema con la ansiedad, a diferencia del estrés, es que el estrés es localizado. Entonces, cuando yo, digamos, tengo digamos, hoy, hace un ratito, estaba tratando de conectarme al internet y la señal se caía y se caía. ¿Ok? Y yo veía que ya era tarde, decía, hay 100 personas que están esperándome, no puedo llegar tarde, estoy media hora antes, desde las 10:30, o sea, tomé la precaución y todo lo demás, pero igual, se cayó el internet. Entonces, ¿eso qué cosa me va a causar? Me va a causar estrés. Ok, llegan las 10:15, ¿no? Que hemos empezado esta reunión, ok, llegué a la reunión, ya tengo el internet y está todo bloqueado, entonces el estrés se baja totalmente, ok. ¿Cuál es el problema con la ansiedad? Que la ansiedad, como no tiene un foco localizado y es un miedo adelantado, no tiene un término. Entonces, cuando la persona tiene un tema de ansiedad, puede estar mucho tiempo con el cuadro ansioso dando vueltas en tipo bucle sin poder salir del problema, ¿no? En paralelo, cuando hablamos de ataques de pánico, ¿ok? De lo que estamos tratando es de este proceso por el cual la persona comienza a tener síntomas físicos que le lleva a pensar que va a enloquecer o va a morir, ¿no? Aquí en la pantalla he puesto, pues, según el DSM-4, que es el que más me gusta, los síntomas que podrían ser, ¿no? Si tienes 4 de esos 13 síntomas, estamos hablando de un ataque de pánico. Ok, ahora, ¿cuál es la relación entre la ansiedad y el ataque de pánico? Pues están estrechamente relacionados. El ataque de pánico es el iceberg, una de las puntas máximas de la ansiedad. Cuando la ansiedad se llega a descontrolar de una forma eh, continua, ¿ok? El siguiente paso es experimentar un ataque de pánico o varios ataques de pánico, ¿no? Donde la persona comienza a sentir sintomatología física que le indica que va a morir, ¿no? Puede ser por ataque cardíaco, puede ser que sienta que se adormece la cara, ¿no? Y luego va corriendo a emergencia diciendo voy a morir, me siento muy mal, y en el momento que llega a emergencia, pues le dicen no tiene nada, ¿no? Y el paciente termina diciendo no, lo que pasa es que tengo algo que los médicos no saben. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo es la sintomatología, pero es importante diferenciar entre ansiedad y ataque de pánico, ¿no? Que normalmente van juntos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas normalmente de la ansiedad? Preocupación recurrente, la fatiga y problemas de sueño, en algunos casos el pánico como tema final, o a veces fobias, ¿no? También puede derivarse una ansiedad en una fobia o en un ataque de pánico, ¿ok? Y la ansiedad social, ¿no? Ya la persona no quiere relacionarse con las demás personas, se aísla. Ahora, ¿cuáles serían las causas de una ansiedad patológica? Porque una ansiedad normal todos la tenemos. ¿Cuáles serían las causas de ansiedad patológica? Las experiencias traumáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño desde pequeño vive en un ambiente disfuncional, donde hay golpes, gritos, violencia, puede experimentar un tema ansioso permanente. Cuando el niño, niños, por ejemplo, que tienen, eh, han sido abusados sexualmente, sea en modo tocamiento, sea en modo violación, sobre todo cuando el abusador es constante o es un pariente, desarrollan un tema ansioso porque pasan mucho tiempo en constante miedo de lo que va a pasar, por el temor interno de lo que va a pasar, que el familiar, este abusador, va a regresar en algún momento y se crea en el ser del niño un mecanismo permanente de ansiedad, como que tiene ansiedad siempre, ¿no? Otro factor son factores hereditarios. Bueno, ya sabemos que más o menos entre un 40 y 60% de las conductas son de forma hereditaria, ¿no? Pero además de ello, cuando la persona vive, además el niño vivencia a papá o mamá, que es una persona ansiosa por el mismo tema de mimetismo, va a desarrollar pues la misma conducta y va a comenzar a experimentar las mismas sensaciones ansiosas, ¿no? Las enfermedades en algunos casos, pacientes post-COVID, uy, tenemos un montón. Los colegas que están aquí habrán comprobado que el tema del estrés postraumático derivado de los pacientes que han estado entubados es altísimo, es altísimo. Pacientes que han estado entubados o que han pasado pues con oxígeno y que han experimentado la cercanía a la muerte, terminan generando unos cuadros de ansiedad muy altos, incluso pacientes que no eran ansiosos antes, ¿no? El estrés constante también nos puede llevar a la ansiedad, los trastornos de personalidad. Hay trastornos de personalidad que son muy comórbiles, ¿no? Por ejemplo, el trastorno dependiente, muy comórbil con la ansiedad, el TOC,
trastorno obsesivo compulsivo, muy comorbido con la ansiedad. En algunos casos el TLP también, ¿no? Entonces, dentro de trastorno de personalidad pueden empujar a la persona a tener un tema ansioso permanente. También encontramos pues el consumo de drogas, ¿no? Tanto el consumo también como la abstinencia, ¿no? Porque incluso en drogas menores o drogas legales, como puede ser el tabaco o el alcohol, ¿no? El uso continuo puede causar a la persona un cuadro ansioso permanente, ¿no? Disfuncional patológico. Vamos al siguiente cuadro. Ahora, ¿qué tipos de ansiedad tenemos? Pues tenemos la ansiedad rasgo y la ansiedad estado. La ansiedad rasgo tiene que ver con la forma de ser de la persona, tiene que ver con su parte temperamental, ¿no? Hay personas que son más ansiosas y eso se ve en los niñitos, ¿no? Cuando vamos, encontramos niños pequeños, encontramos en los nidos, sobre todo niños de 5 o 6 años, encontramos que en el mismo marco hay niños que son más tranquilos, hay niños que son más ansiosos, eh, tienen esta sensación de intranquilidad constante, ¿no? Movimientos constantes de cuerpo. En el niño se puede detectar mejor por el tema de movimiento corporal, ¿no? Entonces, ansiedad es rasgo, hablamos de la forma temperamental, ¿no? Y que en algunos casos no han desarrollado un carácter de tranquilidad y pasividad, sino que desarrollan un carácter acorde a sus rasgos internos. Entonces, adquieren un carácter ansioso. Y cuando hablamos de ansiedad de estado, hablamos de la ansiedad que se produce por algún evento determinado, ¿ok? O por alguna situación determinada que puede ser traumática o no, que pueda llevar a la persona a tener un miedo adelantado. José Luis, Ok, sí, les escucho. una cosita. Las diapositivas están preguntando si las puedes poner como presentación para que las puedan ver más grandes. Perfecto, permítanme. A ver. ¿Me confirman si se ve adecuadamente? Aún no se ve Sí. adecuadamente. A ver, vamos a ver. A ver qué logran ver en pantalla. ¿Lo ven en tamaño pequeño o la pantalla en blanco? No logramos ver A ¿cómo se ver. llama? La presentación. Ah, perfecto, permítanme. Vamos a ver. Ahora no, tampoco. A ver, vamos a ver. Y también de descargarse de la culpa, porque en los casos de violación, lamentablemente la víctima comienza a generar una suerte de culpabilidad o sentimiento de culpa que luego no sabe asociar, que en algún momento hablaremos de eso, que no tiene mucho que ver con esto, pero el tema es que una vez que la persona o Iris salió de este cuadro, o sea, logró reconciliar este tema histórico, los ataques de pánico desaparecieron. Le estoy hablando de esto hace por lo menos unos 8 años. Iris está bien, no ha tenido nuevos ataques de pánico. La veo una vez por mes, pero ya por un tema de consejería, básicamente, pero no ha vuelto a desarrollar el cuadro. Es decir, ¿dónde encontramos la cura terapéutica? No en las técnicas. Encontramos la cura terapéutica cuando arreglamos el problema de fondo, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que su tratamiento está funcionando, pero no está funcionando a la velocidad que debería o no está funcionando a la intensidad, tenemos que comenzar a seguir escarbando dentro del patrón histórico. Muchos pacientes, por vergüenza, no nos cuentan todo. Entonces, algunas veces, pues hay que ir sacando con cucharita e ir viendo y dando asociaciones entre lo que está pasando con el tema histórico. Ok.
Tenemos el segundo caso, que es el caso Oscar. Este también es un caso, digamos que también me causó mucha dificultad y que también logré mucho aprendizaje. En el caso de Oscar, Oscar cuando vino, paciente de 30, 35 años, sus ataques de pánico tenían que ver con el tema de la sensación de ahogo. Sentía que tenía una bola en la garganta, ¿no? Estuvimos casi 4 meses, ¿no? Tenía todas las herramientas, usaba todas las herramientas y además Oscar tenía conocimientos de psicología, porque había estudiado psicología en la juventud, no había terminado, pero tenía muchos conocimientos y sabía perfecto pues, qué cosa era un placebo, qué no era un placebo, y se conocía las técnicas también. Sin embargo, no mejoraba. Sensación de ahogamiento. Igual, el mismo caso que con Iris. ¿Cuál era el problema de fondo? Lo descubrimos después de 3 o 4 meses. El hermano de Oscar, cuando él tenía unos 12 o 13 años, había tenido un atragantamiento, es decir, su hermano había llegado, tendría su hermano como 25 años, él estaba pequeño todavía, había llegado a casa ebrio y había, bueno, no ebrio, solamente intoxicado totalmente y se terminó ahogando con su propio vómito, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Oscar lo que había hecho era replicar esta situación, pero no directamente, o sea, no es que miró al hermano y porque el mucho amor que le tenía comenzó a desarrollar síntomas, no, no funcionó así, sino que la madre de Oscar tenía un luto patológico. Habían pasado muchos años y todavía la señora seguía pensando en su hermano, lo seguía alabando y Oscar, por un mecanismo de defensa, porque se había quedado como hijo único y sentía que no era reconocido, comenzó a hacer una suerte mimética de lo que le había pasado a su hermano y comenzó desarrollando el ataque de pánico con la sensación de ahogo. Cuando reconciliamos el tema histórico, los síntomas desaparecieron. Entonces, les cuento estos dos casos porque es importante hacer exploración histórica, es muy importante. Bien, muchísimas gracias, les agradezco su atención, espero haber colaborado en las bases de conocimiento y me quedo a sus órdenes para cualquiera de ustedes que quieran alguna ayuda adicional, algún tema adicional, algún dato adicional, me lo pueden pedir y con muchísimo gusto se los voy a compartir. Agradezco profundamente Ipsicop, sinceramente es un súper honor el estar con ustedes hoy día. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la ponencia que nos has dado. Quisiera saber si habrían dudas de parte del público para que pudieran responderlas. Por supuesto. ¿Hay alguna duda? Sí, a ver, Nieves tiene la mano levantada. Ahorita, esperen, voy a activar la opción para que puedan desilenciarse. Mientras están preguntando, ¿qué pasaría con una persona que dice que no puede manejar sus pensamientos? Ok, miren, cuando pasa este tipo de cosas, lo primero que tenemos que ver si es paciente con trastorno de personalidad o no. Eh, un detalle que no indiqué en la ponencia y que sí es importante, interesante, es que los cuadros se complican cuando hay un trastorno de personalidad. Por ejemplo, paciente estable mentalmente, pero que tiene estos cuadros, ¿ok? Puede generar, decía, en algún momento miedo al miedo, ¿no? Esta ansiedad anticipatoria. Pero ¿qué pasa cuando el paciente es un paciente que tiene TOC? ¿Se imaginan? Porque el tema del TOC no solamente es un tema de ritualismos, o sea, el TOC es mucho más interno, el ritualismo es algo externo que tú ves, ¿no? Cierra la puerta 20 veces, toca las cosas 50 veces, es supersticioso muchas veces, ¿no? Pero esa es la parte externa del TOC, pero la parte interna es el pensamiento circular. Entonces, imagínate cuando un paciente tiene una ansiedad anticipatoria y está en este bucle muy rápido y eterno. O sea, en situaciones hay que ver si es que hay un TOC de por medio. Si hay un TOC de por medio, es muy probable que el paciente no pueda tener pensamiento. Ahora, explicarle al paciente que no, definitivamente no va a poder manejar el pensamiento, ¿es válido? Sí es válido. Es válido, porque estás diciendo la verdad. Mira, cuando uno se le mete una idea, y nos pasa a todos, con trastorno o sin trastorno, se te mete una idea, a ver, sácate de la cabeza, pues. Complicado,
te va a dar vueltas, y mientras más quieras sacarla, más se va a implantar. Los pensamientos no se pueden quitar, pero sí se pueden reemplazar por otros pensamientos que sean adaptativos, funcionales y que nos traigan una emoción o sensación agradable. Entonces, eso tiene que hacerlo el paciente. Cuando el paciente diga, ¿cómo me quito este pensamiento? Pues la verdad no te lo puedes quitar, pero sí puedes reemplazarlo por otros. O sea, sí, en forma consciente y voluntaria puedes traer pensamientos que reemplacen ese pensamiento disfuncional. Eso. A ver, un momento, vamos a darle la palabra también a Edgar, que justamente para que nos dé un aporte. Ok. Edgar, ¿estás ahí? Ahí está. Sí, bueno, tengo ahorita tengo un control ahorita, pero solamente al margen de agradecerle a José Luis, hay dos temas importantes que él ha tocado de una manera, diríamos, está dentro de lo que ha señalado, ¿no? Aproximadamente el 6 o 7% de la gente que tiene ataque de pánico, en los estudios se ha visto de que son ataques de pánico no necesariamente porque hay toda una experiencia previa de origen, sino son por malos hábitos. Por eso que cuando yo tengo un paciente que viene con sintomatología de ataque de pánico, lo primero que pregunto es cómo son sus hábitos en cuanto a la hora de dormir, a la hora de levantarse y el tipo de dieta que sigue en el día a día. Ahora, frente a eso le doy pautas básicas y curiosamente he tenido pacientes, no muchos, pocos, pero cambiando esos hábitos se les fue el ataque de pánico, porque no me daban mayores detalles de experiencias previas que puedan explicar un ataque de pánico generado por experiencias de aprendizaje. Entonces, qué raro, decía yo, ¿no? Y de ahí descubrí eso porque era más por un tema de desequilibrio en neurotransmisores y por problemas de alimentación que no estaban hechos. No, ese es un tema interesante que siempre hay que indagar al comienzo, ¿no? Lo has mencionado, José Luis, pero yo recomendaría que, no, si hay una incertidumbre, preguntemos esos hábitos cómo van y le damos pautas y le explicamos, ¿no? Le explicamos por qué hay que hacer esos hábitos, mejorarlos, porque el desequilibrio en neurotransmisores genera pues que la adrenalina también se dispare porque está viendo que hay algo de alerta. Uno. En segundo lugar, otro tema importante que tú has señalado es que al margen de la sintomatología, que es bueno trabajarlo, tú has señalado tres elementos importantes para ir más allá de la sintomatología y uno de ellos es la reconciliación de lo que es con el síntoma y la tercera es experiencias de aprendizaje de origen y que en terapia de esquemas se le conoce como esquemas subyacentes a problemas del eje 1, ¿no? Que pueden existir. Mayormente en las pacientes que tienen ataques de pánico, casi como norma, no digo el 100%, pero sí hablo de un 90%, tienen el esquema de vulnerabilidad como esquema previo a lo que son ataques de pánico. Entonces, ahí lo que se trabaja es encontrar las experiencias que han originado el esquema de vulnerabilidad conceptualizado como la sensación del niño que va aprendiendo hasta los 13 años de que hay experiencias que a las cuales le tiene que tener un poco de temor porque tiene la sensación de que no lo va a manejar porque así ha sido generado por crianza. Ahora, en terapia de esquemas se utiliza las técnicas de imaginería descriptiva, que es visualización de esas experiencias de origen en niñez y también, como bien señalas, José Luis, eso ayuda mucho a que ya se saque de raíz, o sea, de alguna manera, ahora, eso no significa que la persona no va a ser vulnerable. Todos somos vulnerables como seres humanos, pero la dimensión en ese paciente va a disminuir porque ya las experiencias de origen fueron trabajadas con ciertas estrategias
como en este caso la imaginería reescriptiva, por ejemplo, que es una técnica en la terapia de esquemas, pero que también se utiliza en otro tipo de aproximaciones terapéuticas, ¿no? Como por ejemplo lo que es la terapia, ay Dios mío, psiconeurolingüística, por ejemplo, también trabaja un poquito eso, ¿no? Esos son dos elementos importantes. Y lo último, para ya quizás precisar lo que preguntaban acerca de los pensamientos, ¿no? Los pensamientos, ¿no? Mucha gente lucha contra esos pensamientos y se pregunta por qué tengo esos pensamientos. Primero, tú has comentado algo importante, José Luis. Todos los seres humanos tenemos pensamientos intrusivos. Todos. O sea, lo que pasa es que hay personas que preguntan más allá de decir, bueno, es un pensamiento, pues y punto, se quedan pegados porque comienzan a preguntarse por qué, de dónde me viene eso. Ahí es donde desarrollan a veces una fijación en pensamientos y otros puede derivar pues en pensamientos obsesivos también, ¿no? Ahí se hace un trabajo, ¿no?, combinado con mindfulness y de autocompasión frente a esos pensamientos, para que la persona normalice que los pensamientos intrusivos son totalmente válidos. Y bueno, con las estrategias que tú has comentado es ya ir poco a poco debilitando la fuerza de esos pensamientos. No son elementos que lo has señalado, quería precisarlos un poquito más porque creo que sí tienen que ver con la clínica. Algo importante que tú también has señalado. En el caso, pero bueno, igual que tú, yo tengo para mí 3 psiquiatras que son de mucha confianza. Para mí son, bajo mi criterio, del grupo de psiquiatras de los mejores que hay, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, ¿no? Los menciono, es el doctor Ricardo Chirinos, el doctor Héctor Chue, el doctor Julio Hacha, ¿no? Que son para mí muy importantes su trabajo porque ellos trabajan mucho en neurociencias también, no solamente son los psiquiatras tradicionales, sino que van mucho más allá de la psiquiatría y me encanta, mira, neurociencias y por eso que conversamos mucho sobre estos temas, ¿no? Entonces, pero algo importante que yo les digo a ellos, y entre broma y realidad, ¿no? Sobre todo a uno de ellos que ya aprendió, le digo, oye, pero no me mandes al paciente cuando ya lo tienes 2 años, pues, con medicación, ¿no? Porque ese paciente va a venir desmotivado, ¿no? Porque a veces te han mandado pacientes después de 2, 3 años que ya, pues, con la sertralina, con 20.000 antidepresivos y el clonazepam, lo han utilizado, fue efectivo, pero ahí nomás quedó, pues, ¿no? Porque es cierto, el paciente va mucho más allá de una simple medicación. Y no solamente en psiquiatría, sino en cualquier tipo de situación, ¿no? O sea, un paciente que a lo mejor tiene diabetes, está bien, va a recibir metformina, va a recibir, y el médico, el endocrinólogo te va a decir, ¿no? Mire, pero usted tiene que buscar un poco también de calma y tranquilidad en su vida, ¿no? Pero eso no hay pastilla para eso. Entonces, al margen de la metformina, que va a ser útil para su vida, va a tener que seguir a lo mejor un trabajo terapéutico, ¿no? Yo tengo amigos endocrinólogos que me derivan pacientes, porque como tú sabes, José Luis, en otros países existe más que acá la medicina conductual. Es decir, el cardiólogo, el endocrinólogo, el dermatólogo hace uso del recurso de profesionales en psicoterapia para que complementen el trabajo, porque ellos saben que con medicina no conductual, convencional, no es suficiente. Quería hacer estas precisiones y nada más agradecer y bueno, ya ir retirándome porque ya estoy un poquito cansado en el sentido del tiempo que en la computadora, pero sí he querido quedarme porque me ha parecido interesante tu aporte que va a ser colgado obviamente en YouTube, en el icono que está en la página de Ipsicop, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y ahora sí, ya los demás seguramente pueden... miren, ahí están haciendo una pregunta interesante, ¿no? Dicen, ¿puede ser contraproducente el uso de alguna técnica de respiración como la diafragmática? No, porque se ha hecho un estudio con el oxímetro inclusive, de que cuando tú haces una respiración lenta, diafragmática, oxigenas mejor el cuerpo. Y el oxímetro se ha visto que varía
y hay una mejor saturación. Lo que pasa es que hay que saber enseñarle al paciente. La pregunta es, ¿los médicos intensivistas, las enfermeras, sabrán hacer la aplicación de eso? No sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero sí se ha visto que hay una mejor oxigenación, o sea, eso está comprobado, ¿no? Y comprobado objetivamente, no en suposiciones, ¿no? Bueno, gracias por este espacio pequeño que me das para dar estos pequeños aportes, José Luis. Y bueno, y ahora sí te dejo con lo que pueden preguntar los demás y Pedro va a canalizar las preguntas. ¿Ok? Listo. Estupendo. Muchísimas gracias, Edgar. Siempre es un gusto escucharte realmente. Gracias. Entonces, creo que Nieves tiene la mano levantada. Vamos a darle la palabra. Nieves, ¿puedes reactivar tu audio? Nieves, parece que no está. Bueno, a ver. También están preguntando... A ver, hay bastantes preguntas aquí. ¿Podría hacer una pregunta? Dale, Said, pregunta. José Luis, buenos días. Mi pregunta es sobre pacientes que tienen miedo a que les vuelvan los ataques de pánico. En este caso se usa mucho la exposición interoceptiva. Lo malo es de que hay muchos pacientes que han sufrido de COVID y tienen el pulmón dañado. ¿Cómo trabajarías en este caso? ¿Se trabajaría la exposición interoceptiva en este caso? Mira, en tratamientos en realidad no hay yo personalmente no utilizo un protocolo establecido y fijo, ¿no? Porque cada paciente realmente es un mundo. Entonces, en cada paciente, pues tenemos que ir probando el tema de qué cosa le funciona mejor. Hay pacientes, por ejemplo, que le funciona muchísimo, le funciona muy bien el tema de respiración, ¿no? Y con eso el paciente se siente bien y ya. Cuando ¿Se tiene refiere? un tema de ataque de pánico, recurre a la respiración y le funciona. Hay pacientes que no, que requieren, o sea, hacen la respiración, pero igual tienen la sensación. Y hay estos pacientes, por ejemplo, le funciona muy bien el tema de imaginería o el tema de distracciones, ¿no? Que hablábamos hace un rato. Entonces hay que ir midiendo cuál es la técnica que le funciona mejor. Paciente post-COVID es un paciente complejo, porque con ellos desde mi perspectiva, es bueno trabajar el tema de respiración, porque justamente el miedo está en la sensación de ahogo. O sea, pacientes que han estado entubados, digamos, el evento trauma es el tema del ahogo, el tema de la respiración. Entonces el paciente, al hacer los ejercicios de respiración y comprobar efectivamente que está respirando bien, pues en automático siente un alivio, además del tema que expliqué de la oxigenación y de los glóbulos rojos, pero además de ello, el paciente, al sentir que está respirando bien, está oxigenando bien, va a crear una contraparte. O sea, si el entubarse le ha generado una visión de que me estoy ahogando, me voy a morir, el hecho de respirar y de dominar las técnicas de respiración y sentir que está respirando bien y que está oxigenando bien, le va a generar una sensación de no muero, ¿no? Y uno contrapone al otro. Entonces, sí es importante el tema de respiración. Ahora, hay pacientes, nuevamente, esto no es una regla, no es que a rajatablas lo aplico con todos. Hay pacientes y pacientes, hay pacientes que pues no le funcionan, entonces hay que utilizar otras técnicas, ¿ok? Lo otro es no darle tampoco todas las técnicas de golpe, ¿no? Porque el paciente se puede saturar de información y al final no utiliza ninguna o utiliza todas mal. Entonces vamos haciéndolo en forma progresiva, ¿no? En la primera sesión podemos trabajar el tema de respiración, en la segunda sesión trabajamos el tema de relajación muscular y demás, ¿no? Las técnicas no tenemos que empujarlas todo de golpe, sino en forma progresiva. Eso. Ok, gracias, José Luis. También están Para servirte. preguntando cómo trabajar el estrés postraumático. Estrés postraumático es, desde mi perspectiva, es más sencillo trabajarlo con TREC, ¿no? Es más, mucho más funcional. La parte es histórica, ¿no? O sea, la parte de síntomas lo manejamos igual como con los ataques de pánico, la respiración y demás, pero la parte de origen, si la manejamos con TREC, funciona bastante bien. Es decir, cuando tenemos un estrés postraumático, tenemos un tema localizado, totalmente localizado, que es el evento trauma.
¿ok? Si logramos que la persona pueda hacer una reinterpretación de lo que ha pasado, va a generar que pueda tener una visión distinta y pueda tener sentimientos distintos. Mira, yo les cuento algo que les cuento a mis pacientes, que demora 3 minutos apenas. Les cuento, yo manejo moto, no manejo auto. ¿Ok? Entonces, en algunas ocasiones que me voy a la clínica, comprenderán ustedes que la moto es más rápida que el auto. A la clínica en moto llevo en 20 minutos, pero en un auto, en un taxi, llevo en 40, ¿no? Siempre trato de salir con un poco de anticipación, pero ha habido ocasiones en las cuales salgo de mi casa y encuentro que la llanta está baja, ¿no? Porque el problema de las motos es que cuando llueve, el pegamento se despega y ¡tac! Se cae. Ok. Eso significa que voy a llegar con las justas y agitado, ¿no? Y a mí me gusta llegar temprano al consultorio para acomodar ¿no? Acomodar mi espacio, por lo menos en la clínica, ¿no? Desinfectar todo y demás. Entonces, ¿qué va a pasar cuando encuentro la llanta en el piso? Lo más probable, o lo que normalmente se piensa, es que voy a estar molesto, incómodo, desesperado, fastidiado, voy a tirar las cosas, voy a poner mal humor, etc. etc. ¿No? Los colegas comprenden que el hecho de poder dar psicoterapia requiere, es urgente que tengamos una base de tranquilidad, ¿no? Pues si estás alterado, molesto, pues tu trabajo terapéutico pues, no va a ser tan bueno como cuando estás en estado de ánimo tranquilo. ¿Ok? Entonces, si pasa eso, voy a llegar a la clínica a atender a mis pacientes y voy a estar de mal humor y eso me va a costar un sobretrabajo y cuando termine después de 8 horas de atender al paciente voy a terminar destruido y voy a llegar a mi casa triste. Ok. ¿Esa es una interpretación válida? Sí, o sea, es consecuente, es válida, es lógica, pero no es real. ¿Por qué? Porque ustedes me han creído esto que les he contado porque ustedes no manejan moto. Si ustedes manejasen moto, sabrían que la moto tiene la dificultad que no hay llanta de repuesto y la llanta se puede bajar en cualquier lugar. Imagínense ustedes que yo me estoy yendo a la clínica y se baja la llanta. Voy a tener que empujar 300 kilos a un grifero o que se me vaya en la clínica. Salir a las 9 de la noche para empujar mi moto y buscar un grifero es una tragedia. Lo mejor que me puede pasar es que la llanta se me baje en la puerta de mi casa. Pues voy a llegar ajustado con el tiempo, pero voy a llegar bien y sin problemas. Entonces, hasta un evento trágico como esto, podemos generarle una interpretación adecuada. Y para eso, lo que he utilizado en este punto es un poco de TREC, ¿no? O sea, las interpretaciones tienen el impacto, o logran el impacto, o logran que un evento traumático pueda ser menos traumático, claro. Reinterpretar una situación como el COVID, pues es difícil. Sí, claro, es difícil. Pero si partimos de la base de la simplicidad, mira, olvídense que son psicólogos, en este momento psiquiatras, estudiantes de psicología. ¿Qué es lo que nos dice la base de simplicidad? Estás vivo. Ok, estuviste en un tema post-trauma, el COVID, sí, horrible, te dio, pero estás vivo. Y el hecho de estar vivo ya es ganancia. Claro, a veces y me pasa a mí también, ¿no? Tratamos de darle explicaciones muy estructuradas o muy pensadas o muy cognitivas, y a veces las respuestas son más simples, ¿no? Entonces, para alguien que ha salido de cuidados intensivos, pues con la simplicidad estás vivo, o sea, que el paciente pueda reinterpretar la situación a estoy vivo, ¿no? Eso, básicamente. También están preguntando, José Luis, si el ataque de pánico sería lo mismo que un ataque que una crisis de angustia. Ataques de pánico, crisis de angustia, tiene diferentes denominaciones. El tema es que tenga los componentes, ¿no? Estos componentes que hablamos al principio, ¿no? El componente cognitivo, el componente afectivo y el componente fisiológico. Ahora, sí, algo que se me fue y que se me acaba de venir a la mente es, hay que tener cuidado porque hay pacientes que tienen conocimientos, sea por redes o conocimiento de psicología o lo que sea, que vienen a consulta y te dicen, tengo un ataque de pánico porque siento dolor en el pecho. Y a veces, por el apuro, la poca experiencia, o porque a veces trabajamos en sitios donde hay paciente tras paciente, a veces comenzamos con el tratamiento de ataque de pánico y no hemos verificado que ese paciente haya pasado por cardiología primero. Porque puede ser, y en un par de ocasiones me ha pasado, que el paciente viene por ataque de pánico y le digo, ¿has pasado por el servicio médico? No, no he pasado por el servicio médico. Y de repente sí, pues sí tenía una arritmia real que le estaba causando el malestar, no era ataque de pánico. O sea, sí tenía los pensamientos de muerte y demás, pero era porque era un tema físico real. Entonces, lo que sí tenemos tener cuidado es que ese paciente ya haya pasado por medicina, por medicina interna, o por el cardiólogo, o por el servicio que corresponda. Esa parte de verificación es importante.
También preguntan, ¿qué pasa si es que nuestro paciente dice que las técnicas de respiración o las técnicas que estemos usando no le están ayudando? Sigue igual con los mismos síntomas. Y también preguntan, ¿cuándo sería el momento para poder derivar para la medicación? Bueno, dependiendo de la sintomatología, y creo yo que depende mucho de qué tan incapacitante es el cuadro que está presentando. Es importante evaluar al inicio qué tan discapacitante es, porque puede ser que el paciente venga y te diga, no quiero tomar medicinas, ¿ok? Quiero solamente hacer psicoterapia y está en su derecho, está en su derecho. Eh, entonces tenemos que medir hasta qué punto. Llega a algunos puntos que comienza el tratamiento y nosotros nos damos cuenta que ya pasaron 4, 5, 7 sesiones y no está funcionando completamente. Y era lo que decía Edgar hace un rato, ¿no? O sea, puede ser que el ataque pánico sea un tema no solo psíquico o no psíquico, sino sea un tema físico de neurotransmisión. Entonces, pues si el paciente va a requerir llevar medicación. Entonces tenemos que evaluar. Las evaluaciones, en estos casos yo las recomiendo, yo las hago así o sea, después de 4 semanas. Iniciar el tratamiento después de la cuarta sesión, tengo que ver alguna mejoría, sea en frecuencia o sea en intensidad, pero si es necesario ver algún tipo de mejoría. Si no hay ninguna mejoría, sí tengo que replantearme el tratamiento que le estoy dando al paciente. A veces hay pacientes pues que necesitan técnicas adicionales y en ese sentido yo de verdad soy cognitivo-conductual de corazón, pero también utilizo técnicas Gestalt, también utilizo técnicas psicoanalíticas, por ejemplo, yo utilizo hipnosis, por ejemplo, que me funciona bastante bien para frenar el síntoma, la hipnosis me funciona bastante bien. Entonces, a veces tenemos que ponernos un poco eclécticos, pero el tema es que tenemos que medir muy bien el tema de la medicación y quitarle al paciente, si nosotros tenemos un discurso, porque, no sé, tenemos algún tipo de rechazo al tema de medicación, ok, va a ser complicado para nuestro paciente, ¿no? Tenemos que ir midiendo en el tiempo, ¿no? Si el paciente no quiere tomar medicación, pues comenzamos con la psicoterapia de 4 semanas, evaluamos las mejoras y vemos si no ha habido ninguna mejora, nuevamente le volvemos a sugerir. No podemos obligar al paciente que vaya al psiquiatra, pero sí tenemos que sugerirle, ¿no? Quitándole los miedos y perjuicios que puedan tener con respecto a la medicación. Bueno, yo sé de que ustedes tienen bastantes preguntas, pero ya hemos llegado al fin de la ponencia por motivos de tiempo. Esperamos que en otro momento nos podamos volver a encontrar y darte las gracias, José Luis, por toda la información que has brindado, por todo el apoyo que le estás dando ahí, chicos, dentro de esta ponencia. Y gracias por poder darnos todas estas cosas tan nutricias. Yo, sinceramente, Ya, no sé qué has dicho porque no te nuevamente escucho. les agradezco y Ya. repito nuevamente por cuarta o quinta vez, cada que necesiten, estamos allí, se los puedo contestar en algún momento del día. El teléfono también está medio colapsado, mi teléfono es el 970-552-417. Si alguno de los que están aquí tiene alguna duda adicional, me puede escribir al WhatsApp y en algún momento del día yo les puedo enviar la respuesta. Estoy 100% para colaborar y para pues, seguir subiendo la sociedad de conocimiento. Muchísimas gracias. Excelente. Nos vemos entonces. Cuídate, un fuerte abrazo Un para abrazo a todos. todos. Gracias a todos también por asistir y nos estaremos viendo de aquí a 2 semanas para la siguiente.